Bueno, hoy vamos a trabajar fuerte entre nosotros, especialmente para tener en cuenta cómo ver los conflictos, cómo analizar los conflictos y qué mecanismos de abordaje hay para tratar los conflictos. Hemos llegado a un grado de teorización que requiere un aterrizaje. Y ese aterrizaje tiene que ver en principio con algunos elementos que son insoslayables para poder entender dentro de lo que es el campo de la conflictividad, que tenemos que tener en cuenta los efectos de poder saber analizar conflictos. Pero si no sabemos ver, no vamos a poder saber analizar conflictos. Claro que con una matriz de análisis cualquiera diría, yo con esto sé analizar, yo ya tengo la matriz. Hay gente en el mundo que trabaja solo de análisis de analista de conflictos. ¿De qué trabajas? De analista de conflictos. En muchos municipios, en Europa, hay gente que trabaja de analista de conflictos. En muchos lugares de Latinoamérica hay gente que trabaja exclusivamente de analista de conflictos. Por eso, para poder saber qué ver en un análisis, tenemos que tener en cuenta algunos elementos que en la conflictividad no los podemos evitar. Elementos de juego cruzados, intereses que tienen que ver con los desafíos de la etapa que ya hablamos. Comentamos que hay como parte de la etapa una incertidumbre muy grande, y esa incertidumbre tiene que ver también con qué mirar cuando el campo de acción en el cual trabajamos nosotros tiene una serie de elementos en los cuales forman parte también de la incertidumbre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de lo político, lo social, lo cultural y de las dinámicas sociales y urbanas contemporáneas como para poder entender un poco más los conflictos? Bueno, los dos primeros encuentros tuvieron que ver con eso. Pero hoy vamos a especificar mucho más el juego de intereses cruzados que hay en la conflictividad social, y especialmente la conflictividad social compleja. Dentro de los intereses cruzados, a mí me gustaría que volvamos a recobrar algunas palabras que dijimos que estaban todavía en cuestión, que no las podemos dar por verdades absolutas, porque están en plena confrontación, en plena tensión. La democracia representativa está en tensión con la democracia deliberativa, con la democracia participativa, con la contrademocracia o con la democracia callejera. Y queramos o no, la búsqueda de contenido que está exigiendo la democracia representativa se ve a su vez espejada de modo desagradable con la presencia de la democracia participativa, que la opaca, que le da cierto grado de ambigüedad, que le da una distorsión, y que por el otro lado, como contrapunto, le permite tener un grado de exigencia, y como tal, esa exigencia le genera la posibilidad de reconfigurarse en mayor tipo de contenido. Si la democracia participativa no le estuviera dando oxígeno a la democracia representativa como tal se moriría por inanición, o por desconfianza, o por falta de legitimidad. ¿Qué quiere decir darle oxígeno? A ver, oxigenar, a mi modo de ver, dentro de lo que estoy hablando, quiere decir darle vida. Si no existiera la democracia participativa, la democracia representativa como tal, sin la gente participando, sin la gente exigiendo, sin la gente en las calles, sin la gente diciendo, sería simplemente una decisión exclusivamente de élites. Y la verdad que estuvo concebida como para poder tener una nueva fortuna dentro de lo que es el grado de vínculo relacional con la gente. El tema es que el hiato que hay con la gente, con la democracia representativa, requiere nuevos cánones. Y esos nuevos cánones se los viene a dar
o la democracia participativa con los nuevos movimientos sociales que aparecen dentro de lo que es el escenario social urbano, o lo viene a dar también las nuevas modalidades de acción que algunos grupos, en nombre de poder ser, le empiezan a dar contenido a esa democracia representativa. Y ese ser que representa existencia, le da presencia y le da contenido a la democracia representativa. Sin ese contenido, esa presencia y esa situación del ser, no existiría una democracia representativa con algún vínculo directo con la gente. Y yo decía, se moriría por inanición, se moriría de contenido, se moriría por falta de contenido. Sí, la metáfora está bien. Inclusive dentro de la democracia deliberativa, dentro de esa deliberación, nacen nuevos líderes que después van a ser representantes y van a ser demócratas. O sea que ese generador también de modo también de oxigenar ese tipo de vínculos relacionados con la gente. También tiene que ver con el rol de los partidos políticos en la etapa actual, la falta de la posibilidad que tienen los partidos políticos de ser un semillero de construcción de cuadros. Esto lo está viendo no solo América Latina, sino también Europa por lo general, que tienen muchísima vida los partidos todavía, pero al mismo tiempo se encuentran con que no tienen respuesta para el grado de exigencia que le está dando la democracia participativa. Se lo puede ver especialmente en los países en crisis. Con la gente en la calle por un lado y los políticos deliberando por el otro, y el grado de relación que tienen los medios de comunicación posicionando temas políticos y por otro lado mostrando la exigencia social. Y posicionando temas de debate que hacen también, si uno hace zapping en España, en Italia, ve que hay programas de debate político permanentes y que el bipartidismo en algunos lugares funciona bien todavía como tal, pero así todo no tiene respuesta para las cuestiones políticas de fondo, que lo está así también generando o gestando desde otro lugar como contrapunto a la democracia participativa. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Yo he hecho los últimos años unas cuantas cosas, en general presentando notas con propuestas a las cuales no se les prestaba atención. Entonces, cuando iba a consultar con los políticos de todos los partidos, sin excepción, decían, bueno, organizarte una protesta en la calle, hacer ruido, entonces en ese caso vamos a atender lo que decís. Sí, a eso vamos a ir. No es una barbaridad, pero es una forma No, de está bien, pero yo no te pido que lo caracterices como una barbaridad. Te pido que lo caracterices como un producto de época. Y que lo tengamos ahí, en una cajita, para cuando avancemos un poco más, lo podamos ver con mayor detenimiento lo que vos estás planteando. Porque no es menor la posibilidad del crecimiento político a partir de la acción. Dentro de lo que es la conflictividad, no es menor. No es para no tenerlo en cuenta, es para ponerlo arriba de la mesa. ¿Cómo se construye poder si no es con conflicto? Y yo lo pongo como un tema también a tener en cuenta. O sea, hay modos dentro de la democracia participativa, dentro de la existencia de los nuevos movimientos sociales y la protesta social, de construcción de poder, sin ganar la calle y sin generar conflicto. Por eso te pido que lo dejes ahí, en una cajita, y que lo sostengamos en el tiempo. Y en esto tiene que ver la discursividad, y en esto tiene que ver también el grado de identidad que se juega en la discursividad y lo simbólico que se juega en la discursividad. Y también el grado de vínculo que tiene esa discursividad en los medios de comunicación. Porque los actores sociales no se posicionan de por sí para hablarse solamente entre ellos, sino que ese vínculo relacional que tiene el actor social lo tiene también con los medios de comunicación, con los efectos de ser mediatizado por los medios para impactar dentro de lo que es la lógica de la opinión pública. Ahora, opinión pública que hoy se discute si la opinión pública también es mercado. Y esto lo pongo como un elemento también de análisis para poder sostenerlo. O sea, ya vamos a avanzar y llegamos a la opinión pública como una categoría, y cuando nos detengamos también en la opinión pública vamos a ver si de la opinión pública la consideramos parte de lo que es el espacio público
o parte también de lo que es el espacio privado. Como una concepción de lo que es la opinión pública dentro de lo que es la lógica del espacio privado. Bueno, ¿cómo juegan los nuevos derechos, los derechos de cuarta generación en todo esto? Y cómo el derecho a la ciudad va tomando y va recobrando fuerza a los efectos de poder entender. ¿Contra la democracia? ¿Qué sería? Es un término de Rosambalión que habla de los cánones que le impone a la democracia el nuevo vínculo de la democracia participativa. Sí. Digamos, dentro del material, una entrevista de Rosambalión sobre el libro Contra la democracia. Sí. Y bueno, por ahí pudimos mandar más que la entrevista, pero hay que visto. Ya lo tienen. Pero la entrevista misma es bastante explicada. Bien. Por un parque nacional cambió todo. Y claro, pero ser dirigente no es lo mismo que ser presidente de la Federación de Cocaleros. O sea, no podés compatibilizar ambos roles al mismo tiempo porque tenés diferentes tipos de intereses cruzados, diferentes tipos de carga en tu mochila, que no es la misma carga que traes en la mochila cuando sos simplemente un militante. Entonces, yo pediría que lo tengamos como elemento de análisis. O sea que independientemente de las personas, el militante actuaría a favor, por ejemplo, en el caso de la tierra como... Es más fácil. Pachamama. Yo lo que digo que es más fácil. Y el dirigente Yo lo que siempre digo, no, siempre no. traicionaría los ideales. Yo no hablo de las contraindicaciones, ni hablo de las contradicciones naturales que puede tener una cosa con la otra. Digo, simplemente que no estoy de acuerdo con esa frase que dije anteriormente del militante con el dirigente, pero creo que sí voy a agregar un elemento que es mío. Es más fácil. Es más fácil. A ver, el Chacho renunció, Porque los demás se quedaron pegados. Es más fácil criticar y estar del lado del que critica que estar del lado del que tiene que hacer las cosas. lo podemos tener como elemento de análisis, ¿sí? Y seguimos. Gracias. Dentro de lo que es el espacio nacional, local, regional, vemos que el tema de territorio como geometría variable está presente, vemos que el tema de Estado está presente, vemos que siempre la globalización va a estar presente. Antes dijimos que las ciudades tienen la necesidad de desplegarse a partir de lo que los nuevos movimientos sociales, económicos, políticos van generando en la globalización. Y los medios de comunicación y los movimientos sociales también se hacen presentes en esto que tiene que ver con un sistema que para nosotros es fundamental tenerlo en cuenta. Si bien la teoría general de los sistemas, como dije en el primer encuentro, no nos sirve para entender el subsistema social, porque el subsistema social, a partir de que existe complejidad, recuerdan que comenté, una cuestión, una relación está dentro de un subsistema y ese subsistema está dentro de un sistema. Esto sería un paradigma anidado de la teoría general de los sistemas. Una relación, una cuestión está dentro de un subsistema y ese subsistema está dentro de un sistema. Si nos tomáramos dentro de lo que es la teoría general de los sistemas. Y dije que como la situación de la sociedad fordista ha cambiado mucho a la nueva sociedad requiere de muchos subsistemas para poder entender qué tipo de cuestión social está en juego y para poder marcar cualquier relación, cualquier cuestión dentro de esa situación social, tenemos que pensar que el territorio de geometría variable, los diferentes espacios superpuestos y abigarrados, a su vez la globalización va formateando o reformateando una nueva dinámica, donde le agregamos a esto a que antes con la democracia representativa ordenabas el orden y hoy el orden no lo ordena solamente el hecho de decir que vengan las fuerzas del orden ordenado. Y tampoco se ordenan con los contrapuntos, sino que pareciera ser que hay nuevos actores políticos y sociales que tienen juego dentro de esta dinámica sistémica. Y que los medios empiezan a cobrar cierto grado de relevancia y a partir de esa relevancia y preponderancia empiezan a tener una incidencia directa en lo que es este espacio nacional y local.
Entonces a mí me gustaría que tengamos en cuenta, para ser gráfico con el tema de la cuestión, de la relación, el subsistema y el sistema, cuestión, relación, subsistema y sistema, el subsistema social se potencia, se disemina en múltiples subsistemas, con lo cual es muy difícil jugar con el paradigma anidado en lo social. Y en esos subsistemas tenemos que pensarlo en función de este sistema. Fíjense todo lo que hay en juego, para poder entender un poco más de qué subsistema social estamos hablando. Cómo los movimientos sociales, cómo los medios de comunicación, cómo la globalización, el territorio de geometría variable y el Estado mismo tienen otro tipo de lugar, al lugar que tenía en la época del Fordismo. Como decía yo, donde la fábrica, el barrio, el trabajo seguro y jubilación segura estaba garantizado. Hoy no tenemos nada de todo eso, y lo que sí tenemos es una nueva mirada donde podemos decir, miren, los conflictos forman parte también, engloban también el vínculo relacional de todos estos elementos. Y si no tenemos en cuenta los conflictos dentro de este esquema, no vamos a entender por qué nuestro compañero decía lo que dijo antes. La barbaridad que dijo antes. No, barbaridad no. ¿Cuál? No, esto de que para poder ser hace falta hacer algún tipo de conflicto. Claro, si pensamos que todos estos elementos juegan, sin duda que para poder ser algún conflicto tengo que hacer. Porque ¿cómo impacto a este sistema si no es con conflicto? El conflicto por ahí es un momento necesario, pero eso lo sabemos desde la dialéctica, ¿no es cierto? Del Heráclito para acá. Sí. Pero Lo que pasa es que de Heráclito para acá pasó mucho tiempo y uno supone que la sociedad puede haber cambiado en algunos aspectos. Y lo tenemos no que quiere usar decir como que los métodos. seres humanos hayan cambiado. Hay métodos que quedaron, hay métodos que se mejoraron y hay métodos que empeoraron. Ahora, queramos o no, esos métodos puestos dentro de una licuadora con estos ingredientes sale de un gusto determinado el líquido que va a producir esa licuadora. Y quisiera agregarle algunos elementos más para que lo podamos tener en cuenta, los efectos de poder analizar conflictos. ¿Podemos pasar una más? Ah, disculpame, ¿no? Te vi ahí sentada tan creí que te había sentado y no. Bueno, yo les pediría que vean en esto un iceberg y que lo que está encima es lo que se ve, que es esta punta del iceberg, y lo que está abajo es lo que no se ve, donde están las configuraciones culturales. Y en lo que se ve, lo que emerge como la punta del iceberg es la opinión pública. La opinión pública tiene la característica de ser tridimensional, de tener tres elementos. Un elemento político, un elemento cultural y un elemento colectivo. El elemento cultural puede ser individual. Ahora, ¿cómo pienso el hecho de la existencia de la relación vincular entre los tres elementos para que se pueda configurar la opinión pública? Yo antes dije, la opinión pública hoy, y Mora y Araujo acaba de hacer un libro sobre esto, que él concibe la opinión pública como mercado. El último libro de Mora y Araujo es eso. Pero hoy, con tener en cuenta esos tres elementos a mí me alcanza, el elemento individual, el elemento colectivo y el elemento político. Lo que sí es cierto es que para poder hacer un elemento individual en la opinión pública, primero tengo que construir un chip y metérselo dentro de la cabeza de alguien. Meter un chip dentro de la cabeza de alguien. En neurolingüística se llama anclaje. Ese anclaje que se le pone adentro de la cabeza a alguien, si lo comparten varias cabezas, se va a colectivizar. Pero el elemento que está dentro del chip, o el chip mismo,
condimento político. Y en algún lado se elabora. Los medios de comunicación. Se construye en algún lado el chip. No es que a la cabeza de él y a la cabeza de él van a aparecer individualmente para constituir opinión pública cuestiones vacuas. No, va con contenido, no va vacío de contenido. Ese contenido en algún lado se construye. Y esa construcción del contenido, de lo que luego se va a individualizar y luego se va a colectivizar, individualizar con el tamiz cultural de cada uno, lógicamente, y luego se va a colectivizar, es el mecanismo tridimensional que caracteriza a la opinión pública como tal. Pero claro, este mecanismo y este contenido del chip tiene que ver mucho con las representaciones sociales. O sea, al chip no solo lo van a construir en algún lugar diciendo vamos a constituir determinado tipo de idea y esa idea la vamos a individualizar para que luego se colectivice. Y mientras tanto pensemos cuál es la idea que queremos nosotros formatear para que eso pueda llegar a acontecer. No hablar del tema anterior, lo que está ocurriendo ahora actualmente. Habla más fuerte que si te escuchan en el fondo. La idea es no hablar del tema, del primer tema, sino hablar de lo que se quiera hablar ahora en este tema. Correcto. En este momento tenemos un conflicto. Decimos que hay 5 chicos que quemaron la iglesia. Hablamos de eso. Ahora, el origen de todo esto, las carreras secundarias que van a ser suprimidas, de eso no se habla. Está bien, eso podría llegar a Pero ser... se creó este chip para está hablar bien, está muy únicamente bien, de este está tema. bien. Se crea ese chip. Se habla solo de ese tema y se evita hablar de otro tema que podría llegar a ser las causas raigales del conflicto. O sea, lo que le da vida al conflicto. Sí, puede ser. Es muy bueno el elemento que trae como elemento de discusión. Pero lo que quiero decir también es que si nos basamos en las representaciones sociales, que son, en definitiva, imágenes cognitivas colectivas, imágenes compartidas por muchos, y que se constituyen también como una acción. Por ejemplo, yo en un PowerPoint que lo tengo más desarrollado muestro las Torres Gemelas con aviones que se meten adentro de las Torres Gemelas y pregunto, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aviones que se meten adentro de las Torres Gemelas? Y después pregunto, ¿qué simboliza esto? Y después pregunto, ¿para qué me muestran esto? Y después pregunto, ¿por qué sigo viendo esto? Y cuando empiezo a preguntar todo esto, las respuestas van cayendo, sin duda. O sea, ¿qué simboliza que me sigan mostrando las Torres Gemelas? ¿Qué mirada tenemos de este lado del mundo con las Torres Gemelas? ¿Qué mirada tienen de otro lado del mundo con las Torres Gemelas? ¿Para qué me muestran esto? Al Jazeera lo mostraría igual que la CNN, con el mismo objetivo. O sea, y esto es, como en definitiva, el chip que le da contenido a la dimensión política que luego se va a individualizar y colectivizar dentro de la opinión pública tiene mucho que ver con las representaciones sociales. Y ahí es donde quiero incluir la relación de los medios de comunicación con la constitución de las representaciones sociales para formatear a la opinión pública y para darle contenido a la dimensión política que va a introducirse dentro de lo que es después la individualización para colectivizarse esa representación social que tiene que ver con una imagen cognitiva colectiva que quiere introducir. Si entendemos que los medios juegan este rol de entretener para tenerte, cuanto más te tengo más vendo, como primera lógica. Como te entretengo, te tengo, y como te tengo, vendo. Digo, si yo necesito entretener para vender, tengo que hablar de cuáles son las agendas que se juegan en esto para poder entender un poco más a los medios de comunicación. Porque si no me quedo con el tema de la opinión pública en mercado. Bueno, pero para amor de Araujo es lógico. Está bien, pero lo que quiero decir es, quiero ir un poco más allá de eso. Y como quiero, para entender los conflictos, tengo que ir un poco más allá de eso. Y tengo que salir de la dimensión del mercado solamente
Me voy a meter a analizar las agendas que empujan dentro de los medios de comunicación para poder entender un poco más a los medios, para entender un poco más a los actores sociales, si entiendo los medios. Y en los medios pujan 4 agendas. La agenda de los medios en los medios, la agenda de los actores sociales en los medios, la agenda de los políticos en los medios y la agenda de los que publicitan en los medios. 4. Donde una desplaza a la otra y donde otra desplaza a la otra, pero con cada noticia. Con cada noticia. Y donde hay 2 temas que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta dentro de los medios, que son parte de la agenda de los medios en los medios, pero también que tiene que ver con lo que Wiñaski, el papá de Nicolás, el chico de la nata es Nicolás, el papá, Miguel, dice en un libro muy bueno que se llama La noticia deseada. Dice, los medios no te dan algo que vos no le pidas. Jamás te van a dar algo que vos no le estás pidiendo, ¿eh? No es que van a inventar cosas solamente porque tienen ganas de inventar, porque como tienen que entretener y tenerte para poder vender, tienen que darte lo que vos pedís. Yo tuve un programa de muchos años trabajando con periodistas y lo fuimos viendo todo esto durante mucho tiempo. Era un programa que tenía que ver con buenas prácticas en el manejo de información, ética en el periodismo y libertad de prensa y libertad de expresión con conflictividad social como subtema. Y lo cierto es que Wiñaski plantea en La noticia deseada que nosotros le pedimos cosas a los medios. En esto de la fidelización oculta. Hay como una lealtad oculta que nosotros tenemos con los medios, donde los medios nos dan cosas que nosotros le estamos pidiendo permanentemente. Quizás fue preformateada por ellos, pero hoy ya es una exigencia social. El tema de los tiempos lo manejan los medios, sí, pero también lo manejan los medios en función del mercado. Y acá hay 2 temas que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, que son parte de la agenda de los medios en los medios, pero que también hay un grado de exigencia. Y los 2 temas son inseguridad urbana y conflictividad social. Pongan un noticiero, cualquiera sea el canal, público, semipúblico o privado, privadísimo, por la lógica de la disputa del poder que hay entre público, semipúblico y privado. Por ejemplo, Crónica TV es muy popular porque mete mucha sangre y mucha carne. ¿Sí? Pero el tema no pasa solo por ahí, ¿eh? El tema es cómo trabajan con los chimentos, qué tipo de política ponen también, qué tipo de deportes incorporan, porque no ponen golf, polo, celebridades para los chimentos, no, cómo manejan el escándalo dentro de los chimentos. Bueno, es bueno que esto lo sepamos para saber cómo ellos saben también entrar a un target social. Está todo marketingado todo eso. Esto sí es parte del mercado, ¿eh? Porque esto es lo que vende. Esto sí es parte del mercado. Sí, cuando salieron esos 2 periódicos, ¿no? Muy y el otro Libre, creo que. Bien, y en los periódicos también se ve esta lógica y esta dinámica. Yo charlaba con un periodista que era un gran periodista y tenía un periódico que tenía la mayor tirada en una ciudad de Bolivia que es Cochabamba. Y él me decía, lograr haber hecho esto realmente es una maravilla, porque es un periódico que los otros periodistas dicen que es un periódico amarillo. Porque vendemos. Porque vende mucha sangre. Pero la verdad es que nosotros le ponemos curitas y hacemos periodismo igual. Porque siempre hay un espacio de posibilidad para hacer buen periodismo. Hoy estaba charlando con una amiga el tema Longobardi en Radio 10 y Longobardi pasa a Radio Mitre y de Radio Mitre el chiche se va a Radio 10. Y ahora el que gana es Longobardi con Mitre. Nosotros pensábamos, no sé cómo lo ve usted, que es porque Longobardi me dio un poquito y el otro cachito de Mitre y ahí se juntaron los 2. Pero quizás es muy elemental. La verdad que no sé.
No sé, habría que analizarlo un poco más profundamente. Claro, hay que verlo bien desde el marketing. Habría que analizarlo más profundamente. Hay muchas variables, muchos elementos que juegan en esto. Lo que sí, por ejemplo, Radio 10 es muy escuchado, pero el tema de inseguridad urbana ellos no lo van a negociar nunca. Cambie de cambie de dueño, cambie de quien cambie, es un tema que, como saben que es muy requerido por la gente, ese tema no se negocia como formato del sistema. Bueno, quiero pasar a esto para que entendamos conflictos, porque si no nos vamos. Pero no nos vayamos, volvamos a esto, porque tiene que ver esto. Yo dije que hay 4 agendas. La agenda de los actores políticos, que para poder salir tienen que poner dinero y al mismo tiempo producir el hecho noticiable. Está la agenda de los medios en los medios, que los medios definen cuál es el tema y con esto ya están posicionando el tema. Está la agenda de los actores sociales en los medios, que cada vez los medios le piden mayor voltaje para poder desplazar a las otras agendas. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, porque si no, no entendemos por qué los actores sociales incorporan violencia a su hecho en la acción colectiva. Y está la agenda de los que publicitan, porque a través de la publicidad pueden anestesiar determinado tipo de minorías para que no emerjan. Y dentro de las configuraciones culturales vemos que existen mayorías y minorías. Ahora, a mí me gustaría, antes de pasar a explicar cómo las minorías pueden producir determinado tipo de acontecimientos en el mundo de lo que se ve, y es cuando producen su escalada de conflicto, me gustaría explicar también, dentro de lo que es la construcción mediática, a través del constructivismo social, cómo se construye realidad y verdad. Porque realidad y verdad se construyen de la mano juntos para poder llegar a un lugar donde, con pensamiento crítico, podemos decir, bueno, esta es mi verdad, esta es mi realidad, pero traspasando todos los filtros que cada uno de nosotros tenemos. Traspasando el filtro de las creencias, el recorte idiomático, traspasando los valores, los sistemas de valores, que no todos tenemos los mismos, pero todos tenemos todos y los vamos jerarquizando para cada circunstancia en especial. Vamos dándole una prioridad a un valor por encima de otro para cada circunstancia en especial, porque tenemos un orden jerárquico de valores para la toma de decisión ética. Entonces, ¿cómo podemos, nuestras historias, nuestra socialización primaria, todo es cuestión que tiene que ver con escalón tras escalón tras escalón para llegar arriba de todo y decir, esta es mi realidad, que en definitiva es mi verdad, después de haber podido construir esa verdad y esa realidad? Ahora, con los medios nos pasa algo distinto. Con los medios nos sentamos cómodamente y empezamos a mirar algo que proyectan ahí y decimos, ¿viste lo que dijeron en la televisión? O sea que aceptamos que el otro construya la realidad. Pero no solo aceptamos que construya la realidad, sino que le damos cierto grado de verosimilitud a la construcción de la realidad del otro. Así como el proceso es nuestro, individual, subjetivo, particular, y llegamos arriba de todo y decimos, esta es nuestra verdad, esta es nuestra realidad, llegué a pensar esto y esto es lo que yo tengo como producto mío, aceptamos que el producto me lo construya el otro y terminamos dándole un grado de verosimilitud a esa construcción, que no deja de ser una construcción social también, simbólica y política, con contenido que entra en la dimensión individual, pero con contenido político. Y no hace falta solo entonces que sea la agenda de los medios en los medios para que me construyan el tema, sino que depende mucho del receptor, cómo se legitima el emisor. Así como nosotros cuando hablamos de preguntas y respuestas decimos que el nuevo paradigma de la comunicación no es más el receptor y el emisor, porque es una coordinación de acciones, entonces yo tengo que emitir para que vos receptes y me devuelvas, porque si no, no hay comunicación. Y esa coordinación de acciones, como le gusta decir a Humberto Maturana, tiene que ver también con este grado de vínculo relacional que está entre nosotros y los medios. Y claro, no es solo con los televidentes, es con los radioescuchas y con los lectores también. Y los internautas. Y ahora vamos a pasar al otro sistema, porque el otro sistema es promotor de revoluciones, gestador de... que existe.
Pero ahora estamos con los medios grandes, con los medios que formatean también este tipo de posicionamiento de temática. Claro que para posicionar las temáticas se posicionan acá arriba e impactan acá arriba en la opinión pública. Pero bueno, ¿qué hacen las mayorías, las minorías? Las minorías son los que emergen de una masa amorfa, inacible, gelatinosa como las mayorías. Son los grupos que se organizaron y pudieron emerger. Y como tales pueden producir impactos. ¿Pero dónde? ¿En este campo que es donde se organizaron? No, en el mundo de lo que se ve. Arriba. Cuando producen algún acontecimiento, en el mundo de lo que se ve. Y para producir acontecimientos en el mundo de lo que se ve, necesitan de los medios. Porque si no tienen los medios no hay acontecimiento. Y los medios necesitan de ellos, porque si no tienen a ellos no tienen que vender. Porque es una de las cosas que más se compra el conflicto social. Entonces hay un juego de convivencia y convivencia de necesidades recíprocas en las cuales se retroalimenta uno del otro, y esa retroalimentación la tenemos que tener en cuenta para cualquier tipo de análisis de conflicto. Porque por lo general llaman, miren, hay alguien que sepa para poder intervenir en conflicto, cuando el conflicto está allá arriba, y sí, pero me vas a meter en un negocio, no me vas a meter en un conflicto. ¿Qué tipo de escenario dialógico le podés proponer vos a Greenpeace cuando está, o a cualquier entidad que está produciendo un acontecimiento que tiene un impacto global? ¿Para qué va a querer ir a una mesa de negociación si es el mejor momento político de su acción colectiva que está a su vez posicionando a su entidad en el campo social? Global. Pero volver a lo territorial, aterrizando. Yo me fui a lo global con una entidad global, pero volver a lo... Y pasa lo mismo hasta con una entidad que está produciendo algo, no sé, en un pueblo de la República Argentina, y ese pueblo de la República Argentina tiene un diario, tiene los 2 medios, y está ahí, está produciendo ese... Como los chicos que pintaron la iglesia. Exacto. Ahora hay que ver si los chicos que pintaron la iglesia, eso es otro tema, hay que ver. Si no es una rebeldía, si no es otra cosa. Hay que ver qué juega dentro de lo que es la pintada de la iglesia. Para ver si eso es solo un conflicto o es una chiquilina, hay que ver qué juega. Dale. Ayer, justamente en uno de los medios, el periodista dice, a raíz de la cuestión de los chicos, casi como exponiéndolo negativamente, dice, bueno, porque además estos chicos en realidad están protestando por algo y toman una escuela por cambiar, o sea, o por un posible cambio, un plan de estudios que a ellos no los involucra. Que es cierto, digo, lo académico definitivamente Buenos Aires tiene otro régimen. Bueno, por suerte hay una persona que estaba en la mesa que supuestamente iba a ponerse del lado de, pongamos el orden, que ella misma reacciona y le dice, bueno, pero entonces es como si el tema de la pobreza, si no me toca a mí, tampoco me preocupo. ¿No? O sea, bueno, ¿qué quiere decir? ¿No? Porque este gesto de los chicos, más allá de cómo lo manejan, no, de todos modos tienen 6 años, más allá de todo esto es, bueno, justamente estos pibes que de alguna manera, equivocados o no, tienen una idea de una preocupación colectiva, más allá de que ellos no les afecta, porque efectivamente es otro plan, pero además van a la mejor escuela del país. Digo, bueno, uno puede decir, es una cosa buena que presentan los chicos de una preocupación, al margen del episodio, ¿no? Bueno, digo, el periodista queda sorprendido, ¿no? O sea, ni él mismo se da cuenta. Yo creo que esto es como una especie de caja en la cual se va armando una cosa que ni él mismo se da cuenta de lo que está diciendo, ni se le hubiera ocurrido pensarlo desde ese lugar. Bueno, la idea, creo que lo que estamos trabajando con todo esto es, una vez tener, o sea, que uno vio todos estos elementos, la sensación es cómo yo me corro cada vez que me encuentro frente a una noticia, frente a un hecho, frente a un relato, frente a lo que sea, ¿no? ¿Cómo puedo correrme? No que de un lado está lo bueno, de otro lado está lo malo, sino estamos todos mezclados y desde ahí empezar a ver un poco lo que decía vos, bueno, al margen del episodio, ver qué pasó antes, qué se fue construyendo, cómo se va construyendo esto, y termino, digo, lo de los chicos sin ninguna duda, digo, hay que verlo como un acto digamos, de rebelarse contra algo que efectivamente les hace mal.
Y uno podría preguntarse antes de pensar en si los van a expulsar o no los van a expulsar. Esto no es Ayer se justificado, discutió esto eso. simplemente tratar de No, analizar. digo, pero si me quedo con eso, además no puedo Claro. afrontar ni abordar ningún problema. Y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que están diciendo? Ayer en todo lo que yo escuché, no escuché a nadie que se pregunte por qué lo hicieron. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a estos chicos? ¿Por qué hicieron esto que hicieron? Esa pregunta no estuvo ausente, digamos, en el discurso mediático. Porque el discurso mediático toma solo, habitualmente, cuestiones de episodio y no el epicentro. O sea, las causas raciales que dan vida al conflicto no importa. Estuve en Catamarca anteayer y una periodista me decía, yo hago notas respecto a los territorios tomados. Voy, cuando viene el desalojo, cubro la nota. Ahora, después del desalojo, el desalojo no se puede hacer, queda todo allí, y trato de cubrir una nota, vuelvo con la nota, la trato de meter en el acástico, en el periódico del lugar, que es ella la del SQ. Lo trato y viene el jefe de redacción y me dice, mira, chiquitito y ahí abajo, así que recortarla toda porque no es noticia. O sea, hay cosas que tienen que ver con cuestiones de epicentro que no son noticias. El episodio solo es noticia. Y esto es para tenerlo en cuenta. O sea, la noticiabilidad genera la posibilidad de entretener y vender. Lo otro es cuestión de seguir mostrando los hechos desde otro ángulo óptico. ¿Qué es la buena noticia? No sé, alguno de los que está acá seguro puede explicar mucho mejor que yo esto, pero que no me quiero detener con esto. Quiero volver a las minorías porque me parece que es fundamental, a los efectos del análisis que van a hacer ustedes, tener en cuenta qué rol tienen las minorías. Las minorías pueden ser minorías activas, pueden ser sistémicas, asistémicas. Las activas son las que tienen recursos, las que tienen objetivos. Hay un libro muy bueno de Moscovici que habla de las minorías, psicología de las minorías activas, que casualmente dice que aquellas que tienen un objetivo determinado tienen un contrincante también bien determinado, o sea, contra quién están luchando y con quién está haciendo lo que está haciendo, le da cierto grado de contenido, de poder, que a veces tienen tanto o más poder que un gobierno. Pero hay otras minorías que lo único que les interesa es formar parte no solo del acontecimiento para poder producir algún tipo de incidencia en la opinión pública y una generación de representaciones sociales, sino también para que sean vistos por el gobierno, porque tienen tanto grado de relación con el gobierno que son parte del gobierno. Entonces, esas minorías que son parte del gobierno las tenemos que tener en cuenta también, porque su poder simbólico no es el mismo que una minoría que viene pujando para poder producir un acontecimiento y que los medios que reciben dinero de los gobiernos también, o que están enfrentados con los gobiernos, en la nueva dinámica de Latinoamérica se da una polarización muy fuerte entre los medios y los gobiernos, hacen que a alguna minoría les sirvan los medios para posicionar determinado tipo de temas con los gobiernos, o a alguna minoría les sirva a los gobiernos para posicionar determinado tipo de temas contra los medios. Pero yo lo que quiero ir es a la minoría que le sirve el acontecimiento como para poder mostrarle al gobierno que sigue siendo parte del gobierno. Hay libros muy interesantes que hablan de los movimientos sociales en el poder. ¿Qué es estar en el poder? ¿Es en consonancia con el poder político estatal? ¿O es el poder que puede acumular el movimiento social a partir de la construcción social? Y es una discusión que está abierta, especialmente en esta etapa. Quiero agregar algo más, que trae Laclau cuando habla de determinado tipo de particularidades o de redes de equivalencia en cuanto a la demanda. Ernesto Laclau dice que tenemos actores sociales que muchas veces generan un grado de particularidad tan grande respecto a lo que puede llegar a ser una demanda que pueda llegar a trascender de ese particularismo del reclamo. Él lo llama red de equivalencia esto, red equivalencial. Sistemas de equivalencia. Esta parte, la que puede conjugar con otras minorías, con otros actores. Entonces, ¿qué plantea? Que si el particularismo es muy grande respecto a otras que pueden llegar a tener o
más situaciones para poder generar la universalización de la demanda con otras demandas, o algunas que verdaderamente tienen muy poquito particularismo y muy robusta la capacidad para poder generar una demanda enmarcada en una demanda mucho más grande que la demanda propia. Y entonces, esto llevado al sindicalismo, en nuestra situación que tiene demandas muy particulares, el sindicalismo robustece mucho su demanda y a veces no tiene para universalizar su reclamo con otras organizaciones. Y los movimientos sociales, por lo general, tienen mucho más la capacidad de tener posibilidades de enmarcar la universalización de la demanda con otros actores, porque su particularismo no es tan grande. Entonces, esto quiero que lo tengamos en cuenta, los efectos de poder entender bien por dónde va la demanda, por dónde va el reclamo y con qué tipo de discursividad simbólica se construye desde el actor social la actoralidad. Porque ahora ustedes van a hacer análisis del conflicto y acá ven la relación de equivalencia, que la CLO dice, miren, no hay nada mejor que leerlo a partir de una frontera donde esté el excluido. Porque solo desde el excluido se puede mirar mucho mejor cómo se da el vínculo relacional entre la red de equivalencias. Cuanto más extensionalidad tenga, cuanta más posibilidad tenga de generar esa red de equivalencia, o sea, la parte de arriba, cuanto más extensionalidad tenga, menos posibilidades de generar, más posibilidades de generar impactos generales a través de la universalización de la demanda. Y esto me parece que se puso bastante bien mirado desde el conflicto nada más, armando como una analogía. En el tema de la multiplicidad de tensiones, ¿no? Tiene que ver con esto. Cuando se radicaliza en una sola cuestión, es más fácil que condense un conflicto más violento. Y cuando las tensiones pueden ser cruzadas, que hay una diversidad de tensiones, bueno, eso se disemina y probablemente tenga menos intensidad el conflicto. Y esto tiene que ver, digamos, con lo de, bueno, si se extiende esa cadena de equivalencias, tiende a ser menos intensa la cuestión de la demanda en sí, porque no es esto o nada, ¿no? Las papeleras... le baja la intensidad. Baja la intensidad, en ese sentido, digamos, cuanto más... Por eso la intencionalidad no es con C, sino que es con S, claro, sí, en el planteo de la CLO. Sí, sí. Si no sería... No, sí, va por ese lado, por intensidad, digamos. Y me parece que, bueno, es bastante parecido la manera de mirar la cuestión, esto como movimiento y lo otro como conflicto puro, pero me parece que va por el mismo... Y en este sentido, desde el excluido, obviamente se puede entender un poco más el sistema de la red de equivalencias. La CLO dice, miren, si todos estuvieran aquí adentro, sería muy difícil poder entender cómo se da esa relación de equivalencia. Pero cuando hay algún tipo de actor que queda por fuera de esto, lo que en Moscovici se llama minoría activa. Aquel que queda por fuera le da mucho más contenido a todo el adentro. Y a veces el que queda afuera perfectamente puede ser un actor de un movimiento social, o puede ser un actor mismo del sindicalismo, o puede ser un actor mismo de la puja por la democracia participativa, o el boom de la diferencia que están pujando por un lugar las propias minorías. Otra terminología que también creo que es aplicable perfectamente, que es la idea de minorías intensas o mayorías difusas. Que va por ese lado, la minoría intensa es concentrada en una temática y por eso se articula con nadie más. Y es uno de los fenómenos que pasa con el tema de las papeleras. La idea, o sea, para la Asamblea Ciudadana no interesa generar una red de
digamos, del movimiento social en el sentido de, bueno, empezar a jugar en distintos temas. Es totalmente concentrado en un solo tema y ni siquiera es en el tema ambiental general, es las papeleras, o sea, es este tema que solo es el tema que tiene que ver conmigo. O sea, y no particularizado. O sea, el tema de lo ambiental, que sería la extensionalidad, sí, no, ni siquiera no puede estaba de llegar acuerdo. a lo ambiental en general como para decir, bueno, desde ahí se puede armar, digamos, una mayoría difusa, que es otros actores preocupados con la misma preocupación ambiental general y desde el cual puedan articular. Y si ahí tuvieras que poner excluido, Ponía excluido, a ver. te llevé al lugar. Está difícil. A ver, yo creo que hay como un embudo que va solo a un tema, ¿no? Que es, sea las papeleras o no las papeleras, ni siquiera está en discusión el tema ambiental, ¿no? Porque había muchas alternativas para apuntar al tema ambiental que quedan afuera, ¿no? O sea, definitivamente es no las papeleras. Si las papeleras están o no están, ya no importa, y está dicho, bueno, hicimos un trabajo muy largo, está dicho por los propios actores, ¿no? Ya no importa si las papeleras contaminan o no contaminan, esto es textual de uno de los actores sociales. Ya no importa si se contaminan o no contaminan, ahora ya se tienen que ir, ¿no? Y uno puede decir, hubo varias alternativas en el medio a las que no se apeló. Y hace muy poco tuve la oportunidad de hablar con una persona de turismo de Gualeguaychú, y yo le preguntaba qué había pasado con los chicos, ¿no? Los chicos participaron de marchas donde decía que Bosnia mataba. Bueno, ya Bosnia tiene varios años ahí, y el efecto en esos chicos, bueno, cómo se había trabajado. Y ahí aparecía otra cosa, porque ahí es la sociedad, ¿no? Frente a lo que vos planteás como si el tema son los representantes. No, ahí eran los maestros, los padres, los amigos, que llevaron a estos chicos con camisetas que decían Bosnia mata. Pasa el tiempo y mi pregunta es, ¿qué queda con esos chicos? Porque en realidad lo que hoy saben es que los adultos mienten. Y no cualquier adulto, sus padres, los amigos de sus padres, los maestros, etc. Y la verdad que el tiempo para el chico es una dimensión muy difícil de manejar. Si mata a lo largo de tantos años, bueno, tal vez pueda ser un proceso que podemos hacer los adultos, pero no los chicos. No, hasta los 12. Entonces la idea de aterrorizar a los chicos con la idea de que la madre, hay afiches hechos por la asamblea de una mujer embarazada con un niño, digamos, todo negro y bueno, el bebé se va a morir. Bueno, en ese tiempo había niñitos de estos que iban a las marchas que a su vez su mamá estaba embarazada, ¿no? Digo, con la angustia de haber pasado todo el embarazo, pensando que ese hermanito iban a ser con cáncer, que es lo que decían los afiches. Bueno, digamos, esta idea de concentración en una temática, pero una temática además particularizada, donde es tan intenso que después la temática desaparece, y ya es una cuestión de si la papelera se instala o no. A mí me resultó fácil definir lo del excluido en un conflicto que acontecía en Tucumán con un edificio que iban a poner que era una plataforma de media tensión. Y pensando en verdad desde la preocupación de los empresarios, porque toda la gente decía que eso podía llegar a afectar la salud, y ellos decían, miren, hay plataformas de media tensión en toda la ciudad del mundo, en todas. Sí, pero no importa. Ahora el movimiento ambiental es tan fuerte que ya, por más que haya en todos los lugares del mundo, incluso en Córdoba y Maipú tenemos una y todo lo demás, la realidad es que hoy en día cualquier tipo de cuestión que no tenga absolutamente todas las garantías ambientales te pone del otro lado de la frontera. Yo seguí también el tema de Gualeguaychú, que ahí hubo una cantidad de otros elementos para considerar, algunos de los cuales podían ser el excluido. Y ahí pasó algo que era, primero, me parece a mí, ¿no? Lo digo como todo lo que me acuerdo, había discursos del presidente de... Perdón, ¿te puedo contar? Porque después vamos a mostrar una cronología del conflicto, Bueno, para que vean la complejidad y ahí lo sumamos. Sí. Digo, Yo lo que quiero con esto es que tengamos en cuenta los efectos de cualquier tipo de análisis, que todos estos elementos
cuentan más allá de las preguntas de una matriz. Ustedes van a ver que van a analizar ustedes un conflicto con una matriz de conflictos en la cual se preguntan algunas cosas a partir de la matriz, a partir de lo que acontece con los conflictos en su ciclo. Esto ya lo vieron conmigo 2 o 3 veces, yo se lo vuelvo a mostrar para que lo tengan en cuenta, porque en el análisis lo van a tener que tener en cuenta. No tenemos como borrar, voy a hacer esto. No tengo. El PowerPoint después lo envían por mail. Sí, el PowerPoint lo van a tener todos ustedes, no se hagan problema. Te agradezco mucho. No sabía que esto era borrado. Bueno, acuérdense que los conflictos se miden por intencionalidad y por tiempo, que hay una primera etapa de conflicto de latencia y de emergencia, y que después el conflicto escala. Parte más linda, ¿no? Claro, escala si en la etapa de alerta temprana, que es de latencia y de emergencia, no se trabaja bien el conflicto. Por lo general, aquí dijimos que el conflicto es como un hierro incandescente que nadie lo quiere agarrar y que recién se agarra cuando está escalado. ¿Por qué? Porque impactó en los medios, sino tampoco impacta en el interés de la democracia representativa. O alguien lo fogonea, porque también se fabrican. Bien, bien. O se posiciona por alguna de todas las agendas que vimos antes también. Pero la realidad es que el conflicto tiene una etapa de pródromo. Un pródromo. O sea, un sistema de alerta temprana donde hay latencia y emergencia, donde aparecen los primeros síntomas. Esa sintomatología no la atiende generalmente nadie. Después vamos a ver cómo sería bueno abordar los conflictos, porque de esto se trata este taller, este curso que están haciendo ustedes. Pero antes de eso, para poder entender cómo abordar los conflictos, tienen que entender la dinámica del conflicto y el ciclo del conflicto. Latencia, emergencia, escalada. Después puede haber una etapa de meseta, una etapa de escalada nuevamente, o una etapa de desescalamiento. Estos son parte del conflicto. Ahora, dentro de estas partes del conflicto, vemos que la gestión y la transformación entra en esta primera etapa, porque luego tenemos que hablar de resolución, no de gestión y de transformación del conflicto. Una vez trajimos acá a John Paul Lederach, que él decía, el año pasado o el anteaño vino, y él decía, miren, para poder preguntarse cómo resolver un conflicto, yo tengo que preguntarme cómo puedo hacer para terminar con esto que no me gusta. Para poder transformar un conflicto tengo que preguntarme cómo puedo hacer para trabajar esto que no me gusta y a su vez generar algún tipo de idea que produzca un cambio que sea positivo para que se canalice el conflicto, se encauce el conflicto, no desaparezca. Porque la idea no es cortar el árbol. Y vuelvo a lo que era el episodio y el epicentro, el arbolito. La idea no es cortar el árbol, la idea es meter la mano en la tierra y trabajar lo que está acá abajo, que tiene que ver con el contexto relacional, con la identidad, con la cultura. Porque si no corto la tierra y corté el árbol, claro, el conflicto va a desescalar porque se resuelve, posiblemente. Se puede resolver con violencia institucional o sin violencia institucional, no hay problema, pero corté el árbol. Ahora, si no toqué la raíz y está intacta, el conflicto va a emerger de vuelta. Entonces, transformar no transformé nada. Para transformar tengo que trabajar episodio y epicentro y meter las manos en la tierra. Y me parece interesante, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una investigación sobre el conflicto de las papeleras, que nos llevó todo un año, el trabajo de investigación. Trabajamos el conflicto de las papeleras y el indoamericano. Y fueron surgiendo algunas cosas que tenían que ver con similitudes y al mismo tiempo nos daba posibilidad de profundizar más todavía en el análisis de cómo llegaron cómo llegamos a algunos elementos de conflictividad que son comunes por lo general en casi todos los conflictos públicos y que sirven para entender un poco más el ciclo del conflicto. Entonces, mostramos lo de las papeleras, tomamos un café y luego hacemos un trabajo de análisis de conflicto con la matriz de conflicto, pero teniendo en cuenta los elementos que hablamos anteriormente, el rol de los medios, las representaciones sociales, las minorías, las mayorías,
¿Cómo juegan los movimientos sociales en esto? ¿Cómo juegan las minorías activas que quieren entrar en el gobierno, las que forman parte del gobierno? ¿Qué tipo de rol tienen las sistémicas y las asistémicas? Las sistémicas son aquellas que producen, yo no lo comenté, se los comento ahora, son las que producen lo políticamente esperado, y las asistémicas son las que van por la otra vía, por las que producen acontecimientos que no son políticamente esperados, que no son previsibles. Vemos lo de la papelera, pasamos a un café, lo vemos muy por arriba para que vean cuántas dimensiones de análisis hay, más allá de la matriz que van a ver ustedes. Lo voy a mostrar porque la verdad que es un tipo de cuadro gráfico que hacemos siempre, que tiene que ver con una cierta cronología y donde tratamos de ver cómo entran actores, salen actores, ¿no? Y este caso era tan complejo que la verdad que era como imposible hacer el gráfico, ¿no? Y por eso lo queremos mostrar. Y nada más ver la flecha que va por arriba, en donde está señalado, o sea, esto es así, la flecha de arriba señala el momento, una manera de nombrar o cualificar el momento del conflicto, abajo están los años, en blanco aparecen los hechos o los episodios, digamos, luego en gris aparecen algunas lecturas sobre los episodios, no sé si se distingue, pero yo en el otro hay grises, y todos estos son actores, ¿no? Que van apareciendo, no aparecen, o sea, no es que durante todo el conflicto están los mismos actores, aparecen unos, desaparecen otros. Esta sería realmente como una etapa donde yo diría que es la alerta temprana y que efectivamente nadie lo vio. Esto es un plan nacional forestal en Uruguay, donde aparece la primera cuestión sobre que va a ser una política de desarrollo, ¿no? Y esto es en el año 87. Digo eso porque la verdad es que la Argentina tiene embajador, tiene agregado, no sé, comercial, no sé cómo se llama, pero digo, debe tener autoridades en Uruguay que pueden haber detectado que hay un problema, porque la verdad es que, digamos, una alternativa de dónde se van a instalar plantas papeleras necesariamente podría ser el Uruguay. Así que la verdad que la alerta temprana estuvo y nadie lo vio, y muchos años después, con la autorización de las papeleras, aparece el problema, cuando en realidad llevan 10 años o más, donde ya los eucaliptos ya crecieron, donde todo ese emprendimiento uruguayo ya está absolutamente, está en la etapa donde empiezan a recoger los frutos, que es, se instala la planta de celulosa y se venden todos los árboles. De ese periodo que en realidad entre no visto y que se ve el problema, hay una etapa diplomática, digamos, ¿no? Que creo que la Bielsa y en ese transcurso irrumpe la asociación o la asamblea ciudadana de Gualeguaychú. Empezó como una cosa casi vecinal, digamos, otra cuestión que uno podría decir también desde el lado de Uruguay no se percibió dentro de lo que podía ser una alerta temprana de un eventual conflicto, es que Gualeguaychú realmente tenía todo un desarrollo de una política orientada a lo ambiental que más allá de los logros, porque tienen mucha industria sobre el río Gualeguaychú que desemboca en el Uruguay, o sea que en definitiva tampoco tienen mucho control ambiental, pero sí había un plan estratégico para la ciudad que pocas ciudades tenían en esa altura y una vocación ambiental en desarrollo, o por lo menos como norte. Entonces tampoco y podríamos decir, una trayectoria en participación bastante importante. Nosotros el trabajo lo hicimos leyendo por un lado todo el trabajo de Palermo, Revolati, etcétera, que son un grupo de autores que trabajan el tema, y por otro lado una tesis de maestría, una persona que eran, las dos posiciones diríamos que eran bastante distintas. La tesis esa realmente tiene un registro de todo el proceso de participación ciudadana, que no sobre este tema solo, sino como una cosa que va en desarrollo en Gualeguaychú, que hacía pensar que había una sociedad muy activa y que, digamos, iban a reaccionar de alguna manera, no se podía saber cómo. Pasado el momento ambiental, que es el de la asamblea propiamente dicha,
cuando esto irrumpe en los medios, cuando empieza a gestarse también desde la política una situación coyuntural, podríamos decir, que tiene que ver con un nuevo gobierno en la Argentina que también necesita dominar territorialmente, digo, bueno, Kirchner había asumido con el 22%, entonces digamos, también esta idea de ampliar una base territorial implicaba que iba a jugar de alguna manera. Bien, esto arranca desde el intendente de Gualeguaychú, que efectivamente desde el inicio está con la asamblea, el gobernador provincial, que ve una oportunidad de jugar y acercarse a Gualeguaychú, que son de signo político contrario, y de Kirchner. Y en este momento es donde aparece ya no es un conflicto ambiental, sino que es un conflicto geopolítico, ¿no? Y esto también nos habla a ¿Esto nosotros... sería más extensionalidad, que sea geopolítico y no ambiental? No, no necesariamente, porque en realidad no hay una cadena de equivalencias en el sentido de temáticas que van a aparecer, sino que cambia de escala de gestión y que en realidad a lo que vemos es, por lo menos en este campo de gestión de conflictos, siempre se clasifican los conflictos, son conflictos familiares, en la escuela, comunitarios, ¿no? Y después apareció una categoría que eran ambientales. Y la verdad es que yo creo que esas tipologías sirven bastante poco, porque en definitiva si uno entra a este conflicto considerando que es un conflicto ambiental, hay otras cosas que no ve, o sea, depende de la categoría con la que nombramos y con la categoría que entramos, hay un montón de aspectos que no se ven. Definitivamente es un conflicto político, o giró hacia un conflicto político, y el tema es cómo hacemos si nuestra especialidad o si nuestra mirada es solamente sobre el tema ambiental. Y el tema del nacionalismo que se incorpora como un elemento de politización más. Bueno, hay un momento que es donde el gobierno nacional toma esto y donde aparece, nosotros nos habían consultado gente justo antes de ese momento para ver si podía pensar alguna persona que trabajaba articulada con el Banco Mundial. La verdad que era muy difícil pensar algún tipo de proceso con la escala que había, pero bueno, en ese mismo momento es donde el presidente Kirchner dice esto es una causa nacional. Hay una cosa que señala en el libro de Palermo que me parece que es muy buena, que es la idea del discurso catastrófico, ¿no? Se impone el discurso catastrófico. Y esto se replica en los medios y lo toma el gobierno, como que es esto que decía antes de, bueno, las papeleras matan, no las papeleras, etc. Y esto es tomado por todos, ¿no? O sea, desde todos los niveles de gobierno, desde la propia sociedad de Gualeguaychú, y una especie de imaginario que va quedando. Hay varias cuestiones que sí querría plantearlas. Hicimos un relevamiento de todo lo que apareció en los medios en imágenes, ¿no? Y había una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención cuando sale el libro de Palermo y Reborati. La tapa del libro es una imagen del río Uruguay donde la papelera no se ve. O sea, se ve como una especie de figura allá en el fondo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de charlar con él, con Vicente Palermo, y él me decía, sí, todos nos preguntan por lo de la foto. Bueno, la verdad es que esta es la foto real que se ve desde el balneario. La foto que apareció en los medios está tomada con un zoom, no es lo que ve el ojo humano, o sea, no es lo que se ve. O bien está tomada con un zoom, o bien está tomada ya en el puente llegando a Fraiventos. Entonces, esa imagen de la chimenea que todos vimos, bueno, al menos no es la que se ve desde el balneario. Entre todo el relevamiento que hicimos de los medios, de los mediográficos básicamente, hay uno que es fantástico, que es una mujer que se le hace una entrevista, están en el balneario, están en la playa, y ella dice, venimos desde Mar del Plata, porque con todo esto que pasó de las papeleras queríamos ver de qué se trataba, y sí, la verdad que es absolutamente impresionante ver las papeleras ahí, ¿no? Y la verdad es que cuando yo lo veía pensaba, bueno, esta mujer está viendo una imagen que no es la que ella vio en los medios. Y nada le cambia, o sea, no le sorprende que se ve mucho menos, por ejemplo, ¿no? Pero no sorprende nada, ella sigue una foto que vio en el medio y desde ahí opina a un periodista, o sea, le da su opinión a un periodista.
Bueno, me parece que toda esa construcción de cómo se fue organizando, y esto no, a ver, digo, quiero aclarar, no estoy planteando de si está bien o no la papelera, digo, es otro tema. Lo que es cierto que se instaló esto, se instaló a tal punto que hubo un momento que el rey de España aparece como posible facilitador, y los actores sociales de Gualeguaychú dicen, el rey tiene que tener claro que no vamos a un diálogo para ver cuánto puede o no contaminar la papelera. Vamos a un diálogo para que se vaya a Botnia. Uno diría, bueno, o sea, eso no es un diálogo, ¿no? Digamos, si es todo o nada, no hay diálogo posible. Pero están absolutamente convencidos y son sinceros en que ese diálogo es nada más que para que el rey diga que Botnia se tiene que ir. El efecto de causa nacional es un efecto que efectivamente en Argentina no entra, y hay algunos análisis que dicen, bueno, la Argentina tenía la experiencia Malvinas, y creo que efectivamente esta idea de causa nacional es muy difícil que la sociedad la vuelva a tomar. Sin embargo, lo que logran invocando la causa nacional es que sí se convierta en causa nacional en Uruguay. Yo te cuento algo, estuve... Termino, sí. porque esto me marca muy No, pero te claramente. quería decir, Dale. el mes pasado trabajando en Uruguay, Sí. en Montevideo, con 65 dirigentes de Montevideo, capacitando en mediación comunitaria, y los 65 tenían posición tomada, pero con un nacionalismo puesto arriba de la mesa que me llamó muchísimo la atención. Y ahí se suman, y ahí entra todo lo que nosotros hablamos de las representaciones, y hay como un equívoco, digo, desde la Argentina, en que no, efectivamente no entienden cómo nos ven los uruguayos. Yo hace más de 15 años que tengo una casita en Uruguay, así que digo, esta cosa cotidiana, es más, pasé todo el conflicto, el verano de los cortes de los puentes estaba en Uruguay. Y a mí me sorprendió que desde la Argentina no fuera visible cómo nos ven los uruguayos. No tengo la idea de los hermanos uruguayos, pero que siempre los vemos como el hermano pobre. Y desde el Uruguay, viéndonos como una especie de soberbia argentina que todo el tiempo está despreciándolos, más allá de la verdad o no, o De la quien tenga representación razón, social. esa es la representación que está instalada. Y uno trabaja, o sea, la gente actúa no por lo que es, sino por lo que cree que es la realidad. Y esto opera, y opera mucho más drásticamente que la realidad o la dinámica misma de lo que va pasando. Bueno, se llega a un fin del conflicto diplomático, se establece un conflicto de suma cero, que es todo o nada, y donde hay una figura muy linda, ese Palermo, que es el ganador absoluto o perdedor innegable, ¿no? O sea, no hay nada más que o salir humillado para ambas partes, ¿no? O, bueno, festejar, pero sobre la base de haberlo Destruido. destruido al otro. Bueno, en el medio hay nuevos intentos, ahí aparece lo del rey, bueno, ahora se fin del conflicto, y en realidad la pregunta es, ¿qué es el fin del conflicto, digamos, ¿no? O sea, porque al final la Argentina lo que hace es sale de la situación, o Kirchner sale de la situación, diciendo, esto va a la Haya, y bueno, ya pasaron las elecciones, ya pasó todo, y al final se va a decidir algo. Efectivamente la Argentina pierde la Haya, y esto continúa hasta que se va desactivando los medios y se va desactivando el apoyo político. Entonces la asamblea se sigue reuniendo todos los mes por año, con el aniversario de la creación de la asamblea, cada vez con menos visibilidad, y tiene más una cosa declarativa que como acción. En esto se perdieron cosas, se perdió la posibilidad de organizar un monitoreo serio con participación de la Argentina, que es lo único que prevé el Estatuto del Río Uruguay. El Estatuto no da margen para la posibilidad de veto de una acción, o sea, de la instalación de las papeleras, o sea que simplemente se puede controlar y eventualmente se puede clausurar, digamos, por decirlo de alguna manera, si la contaminación tiene parámetros que no son los que se admiten. Pero de ninguna manera la Argentina tenía posibilidad de veto si hubiera sido consultado. Es decir, fue un error procedimental de Uruguay de no haber dado esta consulta, pero cuando esto realmente sucede, tampoco la Argentina participa, al menos en el inicio, en el monitoreo. Esto muestra bastante bien la representación
representación que tiene Uruguay. Esto es por otro tema, ¿no? Pero sale más o menos al mismo tiempo que ahora se reactivó el tema de la papelera, porque hay un pedido de la ex Bosnia de ampliación de la producción, y frente a eso se vuelve a activar el problema. Esto es cuando Cristina de Kirchner va a Uruguay con la inauguración, no me acuerdo de qué, y esto es un diario uruguayo. No, es el diario más importante de Uruguay. Y la representación, nos guste o no, pesa más que la realidad. Después la realidad no está en cuenta, no está tenida en cuenta. ¿Cuál es la representación? Por eso cuando ustedes analicen conflictos, no dejen de ver representaciones sociales. Ya van a ver en un próximo encuentro cómo el trabajar con representaciones sociales te da la posibilidad de darle algún tipo de causa al conflicto. Y si vos te olvidás de las representaciones sociales y trabajás sobre lo que es real para tu mirada, que parte de tus supuestos, de tu hipótesis, y planteás acciones a partir de allí, lo único que vas a hacer es tener el conflicto con una mirada más y nada más. Y de última te pones vos en el excluido de esa red de equivalencias que existe. Un poco de hipocresía también, porque trata de cuidar eso, pero dentro de la misma no se cuida el medio ambiente. Se crea Pumare, no se termina de limpiar el riachuelo, no se termina de hacer nada. Se focaliza en las pastelas que están lejos. Bueno, pero puede ser un producto simbólico también que representa otro tipo de cosas. O sea, encontrar un epifenómeno de acción colectiva, de aglutinamiento de otros, de enmarcamiento, de universalización de reclamos, y a su vez hacérselo carne de la democracia representativa en el reclamo, posicionarse por encima de los actores sociales haciéndose carne del reclamo, puede poner a la política en una situación también de cambio de agenda, de búsqueda de algún tipo de causa nacional que aglutine. Hay que ver todas las variables que juegan al momento de caracterizar un conflicto como apropiado para poder hacerse carne desde la lógica del poder. Hay que ver, porque cuando vos administrás el poder, yo dije, ser dirigente implica también tener en cuenta estas variables, y algunas te convienen y otras no. Y algunas te convienen y otras no. Y después, claro, es fácil hacer leña con el árbol caído. Y decir, miren, me fue muy mal con esto. Hay gente que hace política y construye poder a partir de la polarización. Hay gente que hace política a partir del diálogo. Hay estilos de acción política. No quiere decir que sea bueno ni malo, sino lo tenemos que tener en cuenta nosotros como una mirada de análisis, en ver qué tipo de estilo está en juego aquí y cuáles son los motivos que verdaderamente dan causa a ese tipo de estilo que se posiciona de este modo. Yo no podría decir simplemente y quedarme conforme con un análisis pretendido objetivo que sale desde mi subjetividad. ¿Sí? Hay muchas variables, porque esto es multifactorial, tiene que ver también con diversas acciones políticas que se entrecruzan, y al mismo tiempo tiene que ver con el tiempo. Porque si nosotros no ponemos esto en variable del tiempo, no vemos cuántas cosas acontecen aquí que llevan el conflicto y el posicionamiento en lugar de relaciones y lógicas que posicionan el conflicto naturalmente en otro lado. O sea, no es lineal. Yo no puedo decir, mira, como yo arranqué para acá, voy a terminar acá. Yo por ahí arranco para acá con el objetivo de llegar aquí, pero acontecen tantas cosas dentro de esto, aparecen tantas fuerzas que van moldeando el conflicto hacia otro lugar, que el conflicto puede terminar acá. Y con un posicionamiento activo por parte de la lógica del poder político estatal jugando un rol dentro del conflicto que tenía como idea llevar el conflicto acá, pero me lo lleva acá también. El nombre de las conveniencias políticas. Y quizás después decir, bueno, pero esto no era lo que te convenía, sí, pero es lo que pude hacer. Es lo que al calor de la situación pude hacer. Y lo ves muchas veces. Yo participé de un conflicto de Oaxaca con estudiantes, de un gobernante que le pedía la cabeza, que era del PRI, Ulises Ruiz. Bueno, y cuando vos veías la acción política de la política allí, vos decías, es una barbaridad que la política institucional acompañe esta dinámica de no escuchar al actor social. Y sin embargo, ellos veían que era debilidad escuchar al actor social y seguían para adelante con lo que hacían. Y después terminaron,
en lo que puede llegar a ser una lectura política de eso, y ellos dicen, a nosotros nos fue bárbaro con esto. Y bueno, te fue bárbaro, no escuchaste nunca el actor social, tú militarizaste toda la ciudad, mandaron 30.000 efectivos nacionales a la ciudad, invadieron Oaxaca con fuerzas teóricamente regulares, cuando en verdad son irregulares, de regulares no tienen nada, que son las fuerzas del orden. ¿Y qué pasó? Militarizaste todo. Sí, y vos crees que te fue bien. Y claro, después podés hablar vos de cuál es la cultura política que a vos te gusta, cuál es el contenido de la democracia que a vos te gusta, pero no viene el caso. Viene el caso de la lectura política que se hace desde la lógica del poder, de cómo se construye el poder, o cómo se sostiene el poder. De hecho, el partido que estaba en el poder no solo no entregó el gobernador, sino que el gobernador siguió. Cuando en verdad todas las fuerzas estudiantiles y los movimientos que estaban alrededor de ese conflicto, lo único que pedían era la cabeza del gobernador. Pero la lógica del PRI hace mucho. Sí. Desgraciadamente. Sí. Ahí en el tema de Gualeguaychú es un excelente trabajo que hicieron, ¿no? La verdad que para sacar sobre eso, sobre eso. Yo agregaría algo. Yo en esa época participé también de las marchas, de todo eso, ¿no? Y me acuerdo de haber enviado por mail los discursos que después fue presidente de Uruguay, que era un médico bastante famoso, de niños, ¿no? Y él arengaba a la gente en contra de las pasteras por la elevada contaminación que habían tenido las mismas pasteras instaladas en otros lugares, en el sur de Chile, en ese lugar que vos dijiste allí, estaba en el gráfico, donde hicieron destrozos como se mostraban las fotos, se mostraba todo. Por ese motivo... esto ya era otra tecnología. Sí, digo, sí. esto para aclarar, digo, las fotos que aparecieron en los medios son de cosas que ya están prohibidas en Europa y que efectivamente Claro. están en España. Y efectivamente acá era otra tecnología, no solo otra tecnología, es decir, se iba a usar tecnología que todavía no regía como obligatoria en la Unión Europea. Es decir, el planteo, por lo menos lo que decía vos, no puedo, no es lo que estoy diciendo, esto era por acá, por acá. Digo, esto es lo que dice Bond. Esto es lo que dice Bond. No, esto no es solo lo que Yo dice lo que decía, bueno, digamos. Lo que quiero señalar es el origen del conflicto. El conflicto, desde mi punto de vista, surge porque ese señor, que era después un buen presidente, todo eso en Uruguay, que era médico, durante su campaña arengaba en contra de las pasteras por la alta contaminación que iba a hacer. Entonces, hubo además la intención de poner las pasteras en Argentina. En Argentina no se pudieron poner porque en Argentina, según él mismo explicó, pidieron demasiada coima, ¿no? Él mismo lo decía. Esto salió todos los días. A ver, pero salgamos de esto. Sí. Que Por eso explica por qué la gente de Gualeguaychú se enfermorizó y por qué el intendente se puso a la cabeza. Porque él estaba con la sangre loco porque le sacaron el negocio, el negociado, donde él iba a ser parte. Yo no me voy a poner en el lugar de si es con buenas o malas intenciones. Creyendo además que todo el mundo es más o menos sincero, aún tomando esto. El tema de instalarlo como causa nacional para Argentina hoy día es un error estratégico, efectivamente, ¿no? Porque aglutinó a Uruguay en una causa nacional, cuando Uruguay es cierto que también hay ambientalistas, ¿no? O sea, que digo, estaba descontado que se podía armar una cadena también de equivalencias en el sentido de por lo menos una línea temática a ambas orillas del río. Al concentrarlo en una idea de causa nacional así expresado, bueno, entonces digo, no hay forma, los uruguayos se ponen todos del mismo lado. Con una historia además y una consideración de lo que es la ciudadanía muy distinta. Sí, pero la lectura de la conveniencia política no pasa exclusivamente por si después de la conclusión vos decís, mira, esto fue un error político, lo escuché por ahí, eso fue un error político. No es si fue o no un error político, fue lo que se creyó que convenía políticamente en el momento, si no, se hubiera hecho eso. Le convenía al gobierno para hacerse fuerte, o sea, estaba buscando la causa nacional porque tenía una baja representatividad. Por ahí fue efectivo de acuerdo a los intereses, podemos pensar en eso. Ahora, lo cierto es que en el medio uno diría, hay como una sobreactuación, y ahí volvemos a lo de San Balón y la contrademocracia, digo, bueno, donde si el gobierno toma. O sea, esta idea de la desconfianza es la Asamblea Ciudadana nunca termina de creer al gobierno, ¿no? O sea, el esto lo expresa y
y lo exhibe exagerándolo, entonces le van doblando la apuesta y lo único que queda es correr para adelante. Entonces se da como un efecto de desconfianza de los ciudadanos y al mismo tiempo como una especie de sobreactuación de representatividad, ¿no? Digo, hay cientos de registros, digo, Bielsa diciendo los ciudadanos me enseñaron lo que es movimiento ciudadano, etcétera, me dieron una lección de no sé qué, o sea, no hay una especie de sobreactuación de algo. Yo quiero corregir algo y decir, bueno, no es cierto, no es las papeleras están lejos, digo, para la gente de Gualeguaychú están ahí, ¿no? Digo, entonces también es cómo lo miramos desde la Ciudad de Buenos Aires, pero como en definitiva la gestión llega un momento que es una gestión de gobierno nacional, bueno, sí, efectivamente se juega desde aquí, pero no es tan lejos, digo, para No, la no es gente un urbana, sentido de pasó a ser que rápido. vos el derecho lo tenés acá Sí, nomás, claro. a eso, Pero, no lejos que y no. está después una cosa de permanente, de un montón de cuestiones que se van diciendo, no sé si quieren o no quieren, pero se van diciendo. Por ejemplo, la cuestión de si Tabaré Vázquez estaba en contra del plan de forestación, cosa que es cierto, no de las papeleras, estaba antes que eso, el Frente Amplio vota en contra de ese plan de forestación. Y la lectura que se hace desde Argentina es que nos traicionó, o sea, que se dio vuelta, ¿no? Decía una cosa cuando no era presidente y cuando era presidente se da vuelta. Y la verdad es que no se da vuelta. Los uruguayos funcionan con un sistema en el cual la política de Estado es política de Estado. Un plan de forestación como esa ley implicaba un plan de desarrollo. Entonces no es cierto que si asume un gobierno de otro signo político cambia, porque hay un plan en marcha y la idea de, bueno, se salió a discutir, estábamos en contra, dicen el Frente Amplio, pero perdimos. Bueno, no es cuestión remonto el barrilete, porque acá hay una inversión hecha que no se vuelve para atrás tan fácil. Entonces, bueno, se puede pensar en cómo se reconvierte, cómo ese sistema de desarrollo se mezcla, etcétera, etcétera. Entre esas cuestiones y muchas otras, como, por ahí decir, en algún momento nos traiciona Tabaré Vázquez que ganó con los votos del buquebús, ¿no? Digo, y esto para los uruguayos dice muchísimas cosas. Una es, nos están diciendo que los uruguayos acá no son pobres, entonces se van a trabajar a la Argentina. Están diciendo que gracias a ellos, o sea, como que la Argentina siempre tiene una especie de dominio. Sí, la narrativa de acá genera un impacto negativo ya no. En el momento que se pide la suspensión de la obra de Bodnia, se dice, por todo el tiempo que dure la suspensión, nosotros vamos a pagar los salarios. Y la verdad que una idea es casi humillante, ¿no? Digo, y tal vez haya sido con buena intención que se dice esto, pero desde aquel lado se recibe como una cosa humillante. Bueno, digamos, hay un historiador uruguayo que dice la introvertida soberbia de los uruguayos, ¿no? Diciendo de ellos mismos. Sí, esta idea que ellos mismos van diciendo el paisito, o sea, alguna cuestión que parece como una cosa de mucha modestia, porque es un país pequeño, geográficamente, digo, la superficie es pequeña. Eso se confunde, los argentinos lo confunden, y en realidad están muy orgullosos de su país. Y muchos de los dichos desde la Argentina justamente iban en esta línea de... Una de las cosas, Lili, que escuché en Uruguay que me parece que es para tener en cuenta, es que ellos mismos son conscientes que gracias al conflicto esa empresa garantizó y maximizó todo lo que tenía a su alcance para poder superar cualquier tipo de control ambiental. Que no lo hubiera hecho de ningún modo si no hubiera tenido el conflicto. Incluyendo el sistema tramposo de medir a distancia, la con dilución del agua que puso Y que si algo sirvió el conflicto es para que la empresa invirtiera muchísimo más en garantizar controles. Eso es interesante también para tener en cuenta. Más, que es que no se pusiese la otra empresa. Pero ese era un momento, justo a ver, un momento de inflexión. Uno puede decir que eso puede cambiar, que esa dinámica que dibuja Alejandro puede cambiar absolutamente. Fue ese. Un tema era la cuestión acumulativa de
de la contaminación por las dos empresas, cuando él se corre, era un muy buen momento de decir, bueno, entonces vamos a hacer un plan de monitoreo, y sin embargo, lo que dice ya en ese momento asumida secretaria Piccolotti, dice, ahora vamos por voto. ¿No? Es decir, Eso es una pedantería. sí, pero ahí digo, ella es Pero, secretaria del quedó gobierno. pero quedó como militante. Claro, pero eso también ahí ya era quedó como secretaria del militante de la gobierno, sí, Asamblea. era secretaria del gobierno. Entonces digo, bueno, no se dice lo mismo desde la Asamblea Ciudadana que del gobierno. Sí, pero el gobierno lleva a la Secretaría de Medios a un militante que no deja de ser militante.